Los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo dependerá de la hora en la que nos escuchen. Estamos de regreso en una jornada más de Chile a todo color, comenzando este 2020 y acompañado, como siempre, por Bárbara Barrera. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Qué tal partió tu año? Hola, Jorge. ¿Piola? Estamos como normal, tranquilos, ¿eh? Sí, ahí dándole. La verdad es que para mí el año como que empieza en marzo. Todavía estoy pegada con 2019. Está difícil cambiar el switch. Sí, pues cerrando distintas cosas. Exactamente. ¿Y a dónde pasaste, dónde celebraste el inicio del nuevo año? ¿Fuiste a la Plaza de la Dignidad? ¿Te quedaste en casa? No, me quedé en casita. Ya. Me quedé en casita. No viajé tampoco a mi región, la región más linda de este país. Me quedé acá en Santiago nomás y tranquila. Tampoco me gusta celebrar tanto en realidad ni Año Nuevo ni Navidad. Como que soy más fome en ese sentido, no me gusta tanto. ¿No son tus celebraciones? No, para nada. Ni Oye, fiestas patrias. ¿Y qué te pareció el cierre de año y el inicio de este, por lo menos en materia política, con la suspensión de la PSU y todo lo que ocurrió estos días? Está, bueno, compleja un poco la situación, pensando sobre todo desde la vereda de las y los estudiantes. Creo que efectivamente el tema de la PSU da todavía para que el gobierno siga criminalizando, digamos, el movimiento estudiantil. Y claro, también han habido hartas condenas de parte de sectores de izquierda, de que en el fondo esta decisión de boicotear la PSU afectaría como una gran mayoría de estudiantes que se han preparado, etcétera. Pero yo creo que también he leído análisis que al menos yo comparto y que tienen que ver un poco con cómo también de pronto hay una generación, un grupo grande de estudiantes que deciden boicotear la PSU con un objetivo mayor que trasciende, digamos, a su propio interés personal, digamos, de rendir efectivamente la prueba y garantizar su acceso a la educación superior. Yo creo que para mí al menos ese es un punto central con cómo también todos los procesos históricos que requieren o que han logrado transformaciones tienen que ver un poco con cómo una generación al menos sacrifica algunas cosas en pos de que precisamente se logre una transformación y un cambio que pueda ser favorable para la mayor parte de la población, en este caso del movimiento estudiantil. Y obviamente que todo el tema del debate de la PSU yo creo yo que va como por un carril paralelo también al fortalecimiento de la educación pública. De pronto también escuchaba muchas críticas que tenían que ver como pero la PSU es un elemento mínimo en comparación a ciertas demandas que son mayores, quizás más estructurales, y de pronto hay gente que no entiende muy bien el tema del boicot de la PSU. Yo creo que son carriles paralelos, o sea, en la medida en que tú también, los estudiantes y las estudiantes han boicoteado la PSU, eso no quiere decir que no estén luchando por el fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo, que tiene que ver con una medida más estructural y un cambio estructural. Entonces yo, estoy a favor del boicot a la PSU en realidad. Como varios, el gobierno también lo ha usado a favor, el boicot a la PSU, y ya ha logrado alinear después de mucho rato a la derecha completa, y hoy están todos en fila por el no en el plebiscito de abril. Vamos a ver cómo sea. Mientras se sienta Virginia, para los que nos están viendo por el streaming, aprovechamos de mandar los saludos correspondientes a la gente de Radio Juan Gómez Milla, JGM, a la gente de Radio Antonia FM, de la Hacienda Atacama y de la plataforma TECEN. No te voy a dejar hablar, Virginia, así que vamos a ir con música y comenzamos aquí en Chile a todo color.
patriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquilada y a mano pelada les voy a dar una pela para que vean que gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado, que se activen las perlas y lloren Barbosa. Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puerta Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío. El FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con güiro, con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodidos brutos, la calle 13 está de luto. Con calma, compi, hay que ser astuto. Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puercos, son todos unos insectos y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un septiembre 11. Dice, lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Para explotarle esos cabrones los colmillos hay 3.9 millones de cuchillos, esto es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos en vez de acusar a los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas, White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte. lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el Caribe. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Aquí se respeta o se te peta, aquí se respeta o se te peta, aquí se respeta o se te peta, se respeta o se te peta, puñeta, a fuego, calle 13. La música del mundo en el sur del mundo. Estamos en Chile a todo color. Ya, estamos de regreso. Ya puedes presentarte y saludar, Virginia. Ya estoy instalada. Ya Sí. te liberamos el micrófono. Sí, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Ha pasado mucha agua bajo el puente, así que no tengo nada que aportar. Nada que aportar. Todos están enterados. No, pero a ver ya, ¿qué opinas de la PSU? Porque aquí ya dijiste Sí. que tenías como un poco de contradicciones. Lo que pasa es que primero siento que soy bastante ajena como al sistema. No desconozco cómo ha sido la PSU, cómo es la PSU, y desconozco también cómo era el sistema anterior. Entiendo que estamos en un momento en que obviamente que iba a haber un boicot o sea, que los estudiantes algo iban a hacer, no era que iban a quedarse tan tranquilos y por lo tanto el gobierno o las autoridades tendrían que haber previsto que iba a haber esta situación. Pero lo que sí entiendo es que para cambiar el sistema, para cambiar también la PSU, tiene que haber una reforma en la Constitución, o sea, en todo el sistema de educación. Por lo tanto, en algún momento se tiene que perder algo y este es un momento concreto, o sea, es un momento de cambios y de exigencias y de pedir cosas. Entonces, es el momento. La contradicción es un poco porque
mucha gente que conozco personalmente todo el año se ha preparado para este momento, y eso implica dinero, implica constancia. Yo sé que al final todas las revueltas, siempre hay personas que pierden, lamentablemente, pero lo bueno, y que es algo que yo quiero destacar, es que seguramente algo bueno va a venir. O sea, como todos después y todas vamos a ganar. No es que esto va a ser para bien. Entonces, esa es como mi visión. Y esa es como mi contradicción un poco, que a veces uno dice, pucha, pero hay tanta gente que se esmeró todo el año y pagó, no sé, preuniversitarios o profesores. Y bueno, justo ahora, pero bueno, es como ha sido todo este tiempo, que al final hay gente que también ha perdido sus trabajos, o los trabajos que antes hacía ya no los puede hacer. Bueno, son como costos, digamos, y que hay que así. Oye, que partimos triste, solo en el tono, estamos bien bajo, ¿ah? Sí, el 2020 empezó un poco más bajo que lo que terminó el 2019, así que es como, Dios, sí, pero seguimos. Oye, ya tenemos a una de las entrevistadas en el estudio, está Fernanda Torres, ella es abogada e investigadora en Migración y Derechos Humanos. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias Hola, por acompañarnos. Gracias a todos por la invitación y encantada de estar acá. Vamos a hablar sobre el voto de las personas de los extranjeros, de las personas migrantes, ya que la semana pasada, el día 29, en un tuit, el director del CERVEL, Patricio Santamaría, señalaba que quedaban excluidos las personas migrantes del plebiscito de entrada en abril, generando una serie de dimes y diretes, ya que fue contradecido por la mesa técnica. Vamos a escuchar la nota introductoria de Sofía Prat y conversamos. De género, escaños para independientes y para pueblos originarios. Así es como el proceso constituyente busca ser lo más democrático posible. Pero ¿qué pasa con los extranjeros, quienes representan alrededor de un 6% de la población? Según un tuit publicado el 29 de diciembre por Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, solo podrán votar los ciudadanos chilenos, excluyendo a los extranjeros que residen en el país hace más de 5 años, es decir, dejará a la comunidad migrante sin derecho a sufragio. Estas declaraciones encendieron las alarmas en la comunidad migrante y también entre abogados, ya que según el artículo 14 de la Constitución actual, los extranjeros que tienen 5 años de avecindamiento pueden votar. Además que muchos ya han participado en elecciones anteriores, como las presidenciales, municipales e incluso para el plebiscito del 88. Patricia Loredo, del colectivo Sin Fronteras, cree que es errónea la interpretación del director del CERVEL y asegura que los inmigrantes deberían participar en el proceso constituyente. No solo justo, sino éticamente necesario que se establezcan los resguardos tanto legales, normativos y administrativos necesarios para que dentro del plebiscito todas las personas podamos ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, ¿no? Y de esto no debieran estar excluidas las personas migrantes. Anterior a la publicación de Patricio Santamaría, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes se estaba trabajando en un proyecto de ley para poder tener mayor participación en el proceso constituyente, el cual no iba a ser anunciado aún. Sin embargo, las declaraciones en Twitter del director del CERVEL sorprendieron a la población migrante, ya que creían que su voto ya estaba garantizado por el artículo 14 de la Constitución. Esto hizo que aceleraran el proyecto, el cual fue anunciado ayer, argumentando que los extranjeros deben tener voz y voto. La iniciativa recibió el apoyo de Gonzalo Vinter y Gael Llomas del Frente Amplio y de Hugo Gutiérrez del Partido Comunista. Héctor Pujols, vocero de la coordinadora, dio detalles sobre el proyecto, el cual tendría 2 partes para mejorar la participación política de la población migrante. El voto de la población migrante en el proceso constituyente, en el plebiscito de los próximos meses, que eso sería una modificación simple y que entendemos que se va a aprobar pronto, porque lo que nos ha dicho Walker es que se presenta a la Comisión de Constituciones, que le va a dar urgencia para que se debata pronto. Y lo otro es una pelea de más largo aliento de cara a octubre, que también es parte de este proyecto que presentamos hoy, que es que la población migrante pueda
votar y ser electa también en el órgano constituyente, ¿no? La mesa técnica también refutó al CERVEL, por lo que su director, Patricio Santamaría, pidió al ministro Felipe Ward que se aclare esto para saber si los 350.000 extranjeros que cumplen con los requisitos de sufragio votarán o no en el proceso constituyente. Ya con la introducción en el tema, estamos en contacto con Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y miembro de la mesa técnica que contradijo al director del CERVEL, Patricio Santamaría. Emilio, buenas tardes, buenos días. Bienvenido a Chile a todo color. Hola, muchas gracias. Saludos a todos ahí en el estudio. Emilio, ¿cómo se arma esta discrepancia de criterio del director del CERVEL que no incluye a los migrantes en el padrón, ya que no los considera ciudadanos? ¿Por qué la mesa técnica refuta estos dichos de Santamaría? Mira, lo que pasa, Jorge, la verdad es que a mí me sorprendió mucho, me imagino, a todos los integrantes de la mesa técnica nos sorprendieron las declaraciones del presidente del directorio del servicio electoral, ¿no? Porque el argumento que él da es un argumento, desde mi perspectiva, bien inexplicable. Él dice que bajo la voz o expresión ciudadanos no estarían los extranjeros que cumplieran con los requisitos para poder votar, para poder sufragar en el plebiscito del 26 de abril próximo. Y él argumenta de una forma que a mí también me parece bien inentendible, de que la expresión ciudadanos o ciudadanía no incluiría a los extranjeros, sino que solo a los nacionales. ¿Y por qué digo que me parece bien inexplicable? Porque si uno revisa la Constitución y lee los artículos 13 y 14 de la Constitución, en la primera parte del artículo 13, se dice que tienen derecho a sufragar los ciudadanos, o sea, aquellos que hayan cumplido 18 años y que no estén condenados a pena aflictiva. Y luego el 14 de la Constitución establece que podrán votar los extranjeros que se encuentren avecindados en Chile a lo menos por 5 años, que cumplan con los requisitos del artículo 13. Esto es, que tengan a lo menos 18 años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. Entonces, si uno hace la relación de estos dos artículos, no ve por dónde los extranjeros no podrían estar involucrados, si la propia Constitución lo dice. Pero además hay dos argumentos que a mí me parecen todavía más básicos, si tú lo quieres. Uno, que es que en todos los plebiscitos de la historia reciente chilena, el plebiscito de la Constitución del 80, el plebiscito del sí y el no, para terminar con la dictadura, en todos estos dos plebiscitos anteriores, los extranjeros votaron. Y lo segundo es que no es un órgano del Estado, de la administración, un servicio público como es el CERVEL, el que puede condicionar el derecho a sufragio. Eso lo tiene que hacer la ley. No un servicio público, no un órgano de la administración del Estado. Si alguien quiere condicionar quién puede ejercer el derecho a sufragio, ese condicionamiento tiene que estar establecido en la ley. Entonces, todos esos argumentos les esgrimimos al CERVEL en la declaración que como mesa técnica hicimos, y entiendo, por lo menos por lo que he leído de las últimas declaraciones del gobierno, que también así lo ha entendido el gobierno en la lógica de incorporar a los extranjeros en el plebiscito del 26 de abril. En la mesa técnica se discutió en específico el tema de la participación de los extranjeros residentes antes de esta polémica. La verdad no en detalle, pero siempre nuestro espíritu, siempre el entendido es que, siempre nosotros hemos partido, Jorge, de la base de que en este proceso tenga la mayor cantidad de participación posible, la mayor, eso le va a dar más legitimidad a este proceso. Entonces, obviamente que si tenemos extranjeros que están haciendo su vida en Chile, ¿no?, y que cumplen con los requisitos que establece la Constitución, obviamente tienen derecho a votar, ¿no? Son ciudadanos tan iguales
como quienes nacimos en el territorio chileno, como quienes somos connacionales. Entonces, ese fue el espíritu que nos motivó, y por eso no le dimos un tratamiento especial, porque lo dimos por entendido, por hecho, digamos. ¿Ah? Emilio, hablas con Bárbara, ¿cómo estás? Hola Bárbara, ¿qué tal? Mira, entiendo que además de los artículos 13 y 14 que tú señalas de la Constitución, también en el fondo es el mismo artículo 14 que remite a la ley los casos y la forma en que los extranjeros pueden votar, a la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, ¿cierto? Eso también en el fondo es un argumento más para en el fondo decir a qué va este comentario, o en el fondo esta polémica, digamos, de por qué los extranjeros no podrían votar. Así es, Bárbara, tú lo dices bien. Efectivamente, como te digo, la ley de votaciones y escrutinios no hace estas distinciones entre nacionales o extranjeros. La ley se remite a los artículos 13 y 14 de la Constitución, y por lo tanto, si la ley quisiese condicionar o quisiese enervar o afectar el derecho a sufragio que tengan los extranjeros, tiene que establecerlo expresamente, tiene que establecerlo de manera explícita. Y eso ni la ley de votaciones generales y escrutinios, la ley 18.700 lo establece, pero lo más importante, tampoco lo establece la Constitución, ni tampoco fue el espíritu de los integrantes de la mesa técnica, ni mucho menos impedir que los extranjeros participaran en el proceso constituyente. ¿No? ¿Qué? ¿No? Ya. Y ahora, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Quedaron fuera del padrón los migrantes? ¿Los van a reincorporar? No. Lo que pasa es que el padrón definitivo, Jorge, va a estar a finales del mes de febrero. Ahí va a estar el padrón definitivo. Y lo que yo entiendo por las declaraciones que he leído del CERVEL, es que el CERVEL solicitó un pronunciamiento al gobierno, y el gobierno, a través del ministro Felipe Guard, ya señaló, hay declaraciones de prensa, de que se entiende que están incorporados los extranjeros, y por lo tanto yo creo que así va a ser, porque además de verdad me parecería que es atentatorio contra el sentido común, y además sería antijurídico, ¿no? Sería inconstitucional e ilegal que no le diéramos derecho a voto a los extranjeros. Es más, yo creo que los extranjeros que cumplan con los requisitos de la ciudadanía que están establecidos en el artículo 13 y 14 también van a poder ser candidatos a la convención constituyente, a la convención constitucional, porque tienen la calidad de ciudadanos. Nosotros no establecimos condiciones. O sea, ¿qué quiero decir? Si un extranjero se encuentra vecindado 5 años o más en Chile y tiene 18 años de edad y no ha sido condenado a pena aflictiva, también podría ser candidato a convencional constituyente. Emilio, ¿y cuál es quizás la lectura más política que se hace de este comentario del presidente de la directiva del CERVEL? O sea, ¿cómo se entiende? Tú mismo decías que precisamente en los plebiscitos anteriores los extranjeros sí pudieron votar. ¿Y por qué ahora este comentario, digamos, posibilidad? Sí, mira, yo la verdad conozco a Patricio Santamaría, el director del CERVEL, y quiero creer que fue una equivocación. Porque a mí me parece... además hay otra cosa, o sea, pensemos el contexto que está viviendo Chile ya hace algunos años, y la verdad que viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora ha tomado más repercusión, pero tenemos una cantidad importante de extranjeros que se han avecindado en el país como para, además, y que cumplen con estos requisitos y que han aportado al país como para poder estar enervando o impidiendo o afectando su derecho constitucional a voto, ¿no? A sufragio. No, yo creo que mira, yo no le quiero dar una intencionalidad política, yo creo que fue un error. Además recibió el presidente del CERVEL, no solo de parte de nosotros como mesa técnica, una declaración en contra, sino que, no sé, en las redes sociales, distintos sectores, ¿no? Fueron muy críticos respecto a sus declaraciones, y después lo que yo le leí al menos es que está abierto a esperar el pronunciamiento del gobierno, y por lo que sabemos preliminarmente el pronunciamiento del gobierno va a incluir a los extranjeros en este proceso electoral. No podría ser de otra forma tampoco, me parece a mí. Emilio, lo último, ¿cómo podemos interpretar el artículo 14 cuando habla del avecindamiento? Porque en elecciones anteriores o en el diálogo, el DEM interpreta de una manera el avecindamiento y el CERVEL lo interpreta de una forma distinta.
el CERVEL en las elecciones anteriores interpretaba el avecindamiento desde la llegada a Chile, desde el primer visado, mientras que el DEM lo interpretó desde la obtención de la residencia definitiva. ¿Cómo se puede trabajar eso y cómo se puede fiscalizar para que las personas que cumplan con los requisitos ingresen al padrón? Mira, quienes supervisan este proceso es el servicio electoral. Y por lo tanto, me parece a mí, y además, si me preguntas mi propia opinión, me parece la más adecuada la interpretación del CERVEL, o sea, desde el momento en que el extranjero llega a Chile, ¿no? Porque la expresión avecindar no es una expresión, es lo que se llama un concepto jurídico indeterminado, no ha precisado el legislador qué es avecindar. Entonces yo creo que hay que interpretarlo de manera amplia, y desde esa perspectiva, de la interpretación amplia, creo que la interpretación del CERVEL, o sea, desde el momento en que el extranjero llega al país, comienza a correr el plazo de los 5 años. Y creo que esa va a ser la mirada que va a primar, porque es el propio servicio electoral el encargado de fiscalizar el proceso plebiscitario, que tiene esa interpretación además. Bueno, Emilio, te queremos agradecer el contacto y nosotros continuamos aquí en Chile a todo color. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Emilio. Chao, gracias. Fernanda, tú trabajaste en las campañas del voto migrante hace un par de años. Si nos puedes contar un poco lo que hablamos al final con Emilio, cómo se da estas dos interpretaciones, que además están vinculadas porque es el DEM quien tiene que pasarle al registro civil las personas que están habilitadas para votar, para que el registro civil se lo pase a su vez al CERVEL. Sí, es bien compleja la interpretación porque tal como señala Emilio, estamos frente a un concepto jurídico que nadie sabe lo que significa, ni nadie sabe un poco para qué sirve. Hay que recordar que el avecindamiento no es un requisito del extranjero, es meramente una condición o una forma de probar que efectivamente la persona lleva más de 5 años o un determinado tiempo residiendo en el país. Por lo tanto, no es una condicional para un ejercicio, sino meramente un certificado que emite, en este caso, el Departamento de Extranjería, en que se acreditan los 5 años de residencia. El Departamento de Extranjería lo ha interpretado, y tal como tú lo dices, asimilado a los 5 años, por el cálculo de los plazos, donde lo establece la permanencia definitiva, dice, 5 años, permanencia definitiva. Pero para el CERVEL, que ha hecho en algún minuto una interpretación un poco más amplia, cuando tuvo que elaborarse el primer padrón electoral en estas materias, señala que es al primer visado, porque como la residencia, como dice avecindamiento, y se entiende que es un ánimo de residir y una residencia en el país, no establece el tipo de residencia. O sea, yo podría estar con una visa permanente constante en renovación o una permanencia definitiva constante también, y en esos dos casos podría cumplir igual la residencia. El problema se da que como tú lo señalas, quien emite esta información para la elaboración de los padrones es el Departamento de Extranjería al Servicio Electoral. Entonces está condicionado a lo que determine propiamente tal el Departamento de Extranjería en los registros, en las bases que tenga el propio DEM. Por lo tanto, también ahí hay un cruce de información que no es fidedigno, un cruce de información que no está bien depurado y que por ende tiene después que el CERVEL depurarlo a través de las distintas auditorías a los padrones. ¿Y qué contrapeso? O sea, ¿cómo se puede fiscalizar eso y cómo la gente que esté interesada puede exigir su derecho a voto? Bueno, primero que todo, yo creo que hay dos carriles importantes acá en esta materia. Por un lado, toda persona tiene derecho a exigirle al Departamento de Extranjería un certificado de avecindamiento, ¿ya? Un certificado rápido, expedito, en el cual se acreditan los años que la persona lleva acá en el territorio para poder ser presentado en el CERVEL y estar dentro de las inscripciones de los padrones electorales. Ese trámite, creo, y aquí es una opinión personal, debería ser automático. Persona que lleva el cumplimiento, debería existir una posibilidad de interoperabilidad entre los servicios y de transmitir esa información sin necesidad de cargar esa responsabilidad al extranjero. Y por otro lado, creo que es necesario, ya sea a través de los órganos encargados en la materia o a través de la propia ley de extranjería o la ley que se está discutiendo, definir qué es el avecindamiento y definir cuáles van a ser los requisitos de este y por qué existe el avecindamiento. Pero, o sea, en un futuro yo entiendo para dónde vais, pero hoy día, para el plebiscito de abril, ¿cómo la gente puede estar atenta y qué plazos tiene
para saber si está dentro del padrón o para exigir que lo incluyan en el padrón? Tal como señala Emilio, acá vienen varios plazos. Primero, tenemos que esperar a fines de enero que se entregue el primer resultado del padrón auditado. Dentro de ese padrón auditado corre un plazo para que las personas o quienes quieran puedan alegar ante el Tribunal Calificador de Elecciones padrón, es decir, estoy fuera del padrón, ¿por qué me dejaron?, etcétera. Y ojalá todo esto hay que hacerlo antes del 26 de febrero, que es donde se entrega el padrón definitivo, que es el padrón el cual se va a usar para el proceso publicitario del 26 de abril. ¿Qué se puede hacer en esta medida? Primero, sí o sí, ir a solicitar los certificados de avecindamiento al Departamento de Extranjería. Con eso yo aseguro efectivamente, primero, cumplir con el requisito. Segundo, verificar dentro de las mismas nóminas que tiene el servicio electoral si me encuentro o no dentro de los registros electorales. Eso se puede hacer muy fácil vía online en la página del servicio electoral. Uno consulta su estado propiamente tal, ahí hay un banner específico. Y en caso que no, se pueden hacer los reclamos pertinentes tanto al servicio electoral, vía administrativa los reclamos, o ya, si esto amerita algo mayor, vía recurso de protección también. Porque aquí yo creo que, tal como señala Emilio, estamos frente a una discriminación en estos dichos y a la negación de un derecho, un ejercicio fundamental de un derecho humano, que es el derecho a sufragio. Sí, no, vale. Suponiendo que los inmigrantes podremos votar ya en el plebiscito, y una persona que todavía no cumple 18 años, pero que ya para abril, en el plebiscito, sí va a tener los 18 años y es inmigrante. ¿Existe la posibilidad de que esa persona esté incluida en los registros para votar? O sea, en el padrón como una persona que está al borde, digamos, de los 18 y puede votar, verifica si está o no en el CERVEL en este momento. Ahí, en este caso, como límite, ahí ya la persona no podría ingresar al padrón. Por eso se hace un padrón definitivo el 26 de febrero y ese es el padrón que se entrega para trabajar. Entonces, propiamente tal. Y eso corre tanto para chilenos como para extranjeros. O sea, la persona que a esa fecha no tenía los 18 años cumplidos ya no puede ingresar al proceso. Bien. Fernanda, y a mí me cuesta mucho entender este comentario de Patricio Santamaría, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Emilio de cómo los plebiscitos anteriores, los extranjeros que cumplían con ciertas condiciones estipuladas en la Constitución de ciudadanía, los 5 años de residencia, bla, 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 sí tuvieron derecho a votar. ¿Y por qué ahora, justo en este contexto actual, que yo creo que no hay que desconocer si es que hacemos cualquier tipo de análisis, digamos, se le ocurre decir que en el fondo los extranjeros no podrían votar en este plebiscito y dejar afuera 350.000 de ellos? No sé cuál es la lectura política que haces tú de este comentario, digamos. A ver, yo primero encuentro que es un comentario desafortunado, pero también irresponsable. Creo que es bien irresponsable de un presidente de un consejo, un órgano autónomo, decir algo tan ligeramente en un Twitter. Primero, porque hay un desconocimiento de la historia constitucional en la cual han participado los extranjeros en las distintas etapas de plebiscitos, como también de elecciones. O sea, en el año 88, 89 y en todos los procesos electorales, el extranjero ha sido considerado, incluso bajo la misma fórmula que tiene actualmente el artículo 130, es decir, la ciudadanía tendrá 2 cédulas electorales. Creo que es desafortunado. Segundo, es desafortunado cuando la Corte Suprema ha asimilado el concepto de ciudadano a todos los extranjeros. Hay un fallo de la Corte Suprema en el que justamente se le reconoce a una mujer peruana su calidad de ciudadana chilena sin ser nacional chilena por el hecho de ejercer derecho a sufragio. O sea, el hecho de tener el derecho a voto a ti te convierte en una persona en Chile igual que cualquier otra. ¿Por qué? Porque te da en el mayor grado o mayor nivel de ingreso a una sociedad, que es la participación política. Entonces me parece que hay un desconocimiento ahí tanto legislativo, jurisprudencial e irresponsable también de dejar afuera un padrón electoral que en el año 2017 eran 217.000 aproximadamente. Si no me equivoco, sí, 217.000 extranjeros acreditados en el padrón electoral votante, de los cuales votaron aproximadamente 50.000 y fracción. Creo que además el CERVEL en general ha tenido una actitud bien reticente a todo lo que ha pasado actualmente en este proceso constituyente y proceso constitucional en general. Y ha sido como bien, al principio no estábamos a favor del plebiscito que se está haciendo las consultas comunales, después no podemos hacernos cargos del plebiscito general para ver la cédula, ahora con este comentario. Entonces, cuando hay un órgano
constitucionalmente autónomo, es decir, la propia Constitución le dice usted puede hacer lo que quiera, es autónomo, que nace a raíz de una ley que es el fortalecimiento para la democracia, no puede estar ajeno a los procesos democráticos y no puede tampoco rechazar procesos ni personas que van a estar a futuro en estos procesos democráticos, como por ejemplo solo extranjeros. Yo creo que decir eso, lamentablemente, yo sí que, como decía Emilio, es un comentario desafortunado, pero creo que las autoridades tienen que ser responsables también en los comentarios que emiten hacia la población. Sobre todo, insisto, cuando se está afectando, o peor aún, restringiendo un derecho fundamental como el derecho a sufragio. Además que, no sé, teniendo siempre en perspectiva de que las y los migrantes constituyen como se dice generalmente, los grupos vulnerables o los grupos históricamente discriminados. O sea, también, no sé, yo pensaba, cuando tú explicabas recién, en el fondo todo el proceso sigue siendo papeleo tras papeleo. O sea, en el fondo sigue siendo quizá un proceso violento también. O sea, en la medida en que precisamente, no sé, hay un montón de migrantes que efectivamente llegan a Chile, que les cuesta un montón encontrar trabajo, que sufren todo el racismo, toda la discriminación por parte de los mismos chilenos y chilenas. Entonces, más encima, en el fondo tener el derecho de participar en un plebiscito y que de pronto te quieran quitar ese derecho, es súper vulneratorio, es súper violento, sigue siendo violento y es una práctica más de discriminación y a todo lo que se suma, lo que viven diariamente, digamos. No. Sí, la verdad que no se puede, como que no se explica muy bien cuál fue el sentido de hacer ese comentario y además, viendo que la proporción de gente inmigrante que vota es bastante baja, o sea, tú decías que ¿qué porcentaje de 213.000? Votos aproximadamente 50.000. O sea, ni siquiera podemos pensar que el presidente el presidente del CERVEL haya pensado que iban a dar vuelta los valores, o sea, que iban a dar, que los inmigrantes íbamos a hacer como una revolución en el plebiscito. Claro. Es bien como extraña la posición política que haya querido fomentar con esos dichos. Bueno, acá nos estamos acomodando. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte mientras se acomodan y regresamos aquí a Chile a todo color. Ay, estoy demasiado cansada. La universidad me tiene chata. Oye, pero tranqui, cambia la onda. Escucha la JGM. Radio JGM, estamos en onda. Continúa en esta radio en Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. Ya, mientras termina el desorden, nosotros nos dedicamos a rellenar porque... Dale, Virginia. Voy con el... Se acabó el desorden. Se acabó el desorden. Pongamos orden. Chile es a todo color porque... El lunes 19 de noviembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno decretó la caducidad e inutilización de los registros electorales. Luego, en 1987, el 25 de febrero, estos fueron reabiertos y pudieron inscribirse hombres y mujeres mayores de 18 años y también extranjeros residentes. Cerca del 91% de las personas habilitadas para votar se inscribieron en los registros para participar del proceso. Ya. ¿Ya están todos en orden? ¿Están todos cómodos? Más o menos. Ya. Vamos a darle la bienvenida a nuestro tercer invitado a este programa, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, ¿no? No. Miembro nomás. Miembro histórico, presidente honorario, el miembro más antiguo. Panelista inestable y que no nos visitaba hace mucho tiempo, don Rodolfo Noriega. Rodolfo, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen. Bienvenido a Chile a todo color.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, feliz año para todos y para todas, que son mayoría acá. Muchas gracias. Bien, acá viniendo nuevamente porque me tomaron en cuenta alguna vez, tenían que tomarme en cuenta. Sí. Pero yo creo que van a comenzar bien el año con esto, pero bueno, modestia aparte. Ojalá, Rodolfo. No, de todas maneras, tiene que ser un año de cambios. El país está cambiando y hay que consolidar esos cambios, nos toca tarea dura, pero acá estamos y bueno, yo acá para poder aportar en lo que sea necesario para el debate. Rodolfo, ustedes como coordinador ayer fueron a hacer una presentación a la Cámara de Diputados a propósito del derecho a voto de las personas migrantes y de la posibilidad de ser electos para esta Asamblea Constituyente. Sí, nosotros ayer fuimos a la Cámara de Diputados a acompañar la presentación de un proyecto de ley que lo patrocina el diputado Winter, la diputada Gael Jomans, pero que tiene apoyo transversal. Lo que pasa es que se pensó, es una de las vías para poder superar este impasse que ha generado esta supuesta interpretación del CERVEL, aclarar el artículo 130 modificado de la Constitución, específicamente señalar que el inciso segundo del artículo 130, que se refiere al concepto de ciudadanía, que se podría entender ciudadanía compuesta por los ciudadanos, y ahí quedamos fuera los extranjeros, que eso es lo que dice el CERVEL, aclarar de que en la mención que hacen es simplemente una mención cualquiera, que la palabra ciudadanía en este caso se puede haber sustituido por electores o personas habilitadas para votar, ¿no? Y en ese sentido la modificación que se introduce es esa, cambiar la palabra ciudadanía por personas habilitadas para votar, o sea, las y los ciudadanos, las personas que están en el país, que estén habilitadas para votar, pueden ejercer el derecho a voto en este plebiscito, ¿no? En este plebiscito. Esa es una de las modificaciones, porque el proyecto es más, o sea, a partir de esta situación, nosotros lo que vemos es el gran problema de fondo, que es el problema de la exclusión de los extranjeros de ser ciudadanos. Y ahí es un tema que nosotros siempre hemos planteado, la necesidad de reformar la Constitución, específicamente el artículo 13 y 14, ¿no? El artículo 13 en el sentido de retirar de esa igualdad o esa equivalencia que se hace, o ese requisito fundamental que se hace para ser ciudadano, el ser chileno, ¿no? Eso es uno. Y el artículo 14, habilitar con el tema de los 5 años, por lo menos a poder ejercer ciertos cargos públicos. Y digo ciertos porque evidentemente es muy difícil pretender que se pueda optar a los máximos cargos del país, pero sí por lo menos a poder tener una voz en algunas instancias donde la ciudadanía ejerce un rol no solamente político en el sentido de definir el Estado como tal, sino en el sentido de ver las cosas locales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no poder ser electo concejal, por ejemplo, ¿no? de alguna comuna, o consejero regional, incluso hasta parte del Congreso? Es ahí donde delimitarlo, eso es un tema que hay que definirlo, que hay que discutirlo abiertamente, ¿no? Nuestra posición y la posición de quienes se opongan, ¿no? Pero es un tema de discusión, pero no podemos limitar la ciudadanía. Entonces, nosotros avanzamos hacia allá y al menos pensamos de que en este proceso de convocatoria para, si es que fuera aprobada, que es lo que yo creo que va a ser aprobada, a pesar de los 20 senadores de Renovación Nacional que dicen que están a favor del rechazo, yo creo que va a ser aprobada mayoría, porque la mayoría del país dice que hay que cambiar la Constitución. Yo creo que en este proceso, en este llamado, nosotros tenemos que hablar, debemos tener voz y vamos a procurar que ello sea así, o sea, vamos a procurar de que algunas personas puedan ser electos. Yo no me voy a proponer candidato por si acaso, para tranquilidad de Jacqueline y de mucha gente que me quiere mucho, pero no tengo ninguna pretensión en ese sentido. Pero sí estamos pensando en algunas compañeras y compañeros que sí pueden ser, y vamos a promoverlo. En cualquier escenario vamos a promover eso, porque queremos que la voz del pueblo migrante esté presente en esta nueva definición de Chile. Fernanda, en legislaciones comparadas en otros países, ¿cómo se entrega este derecho a voto? ¿Existe el derecho a voto en otras legislaciones?
Sí, en otras legislaciones sí, los migrantes han sido considerados para el ejercicio del derecho a sufragio, y tan como lo decía don Rodolfo, incluso en algunos casos para la elección de cargos públicos. Es decir, países incluso como Estados Unidos tienen la posibilidad de un ejercicio de un derecho a sufragio y la elección de ciertos parlamentarios, congresistas, por ejemplo, extranjeros. Hemos visto casos, por ejemplo, congresistas latinoamericanas o de la India que han sido electas en países donde uno diría aún es más restrictivo los derechos de los migrantes, como en Estados Unidos. En otros países como Bolivia existen escaños específicos, por ejemplo, en Ecuador también. También con respeto también a los pueblos originarios, entendiendo ahí que habría un flujo mixto entre los inmigrantes y los pueblos originarios. Y acá ha sido complejo porque hemos tenido que discutir paridad, hemos tenido que discutir pueblo originario, hemos tenido que discutir migrantes, que son parte de la sociedad, son parte de lo que es el concepto de ciudadanía. Y estamos dejando afuera a grupos específicos que tienen una voz, tienen un voto y aportan directamente al país, no solo desde el punto de vista cultural, sino también en todas las distintas esferas, y las estamos excluyendo, absolutamente. Rodolfo, ¿y la recepción que tuvieron ayer con este proyecto? ¿Tiene viabilidad? ¿No tiene viabilidad? Mira, yo creo que incluso desde antes de que hiciéramos la presentación ya se habían pronunciado distintos actores políticos de todo el espectro político, ¿no? Y nos pusimos a pensar en la reflexión de por qué esa contundencia. Personalmente, yo no es que sea malicioso, no me mires así, pero en el peor de los casos, no votamos en el plebiscito, no votamos en la convención, pero sí votamos en las municipales, en la elección del Consejo Regional. Entonces podemos definir hasta el intendente del país. Entonces, ¿te imaginas ese poder, o el gobernador te puede imaginar ese poder que tenemos? Yo creo que eso pesa mucho en la mesa. O sea, si ellos nos castigan con quitarnos el voto, ¿qué va a hacer el pueblo migrante? O sea, definitivamente no pueden apelar a que, bueno, sí, no puedes votar en la constituyente, pero sí puedes votar en las municipales, pero vota por mí, ¿no? Así va a ser muy grosero eso. Entonces, yo creo que eso está muy en la mesa, ¿no? Tenemos... Y yo espero que te acuerdes, Jorge, cuando nosotros lanzamos esta organización Fuerza Migrante, era para destacar ese potencial de electoral que tiene el pueblo migrante y para poner en la mesa los temas que nos interesan. Ayer todo el mundo dijo que sí, ¿no? Al menos en que podamos votar. En lo otro, ahí no. Yo creo que hasta el gobierno está dispuesto a impulsar esto, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que vamos a exigir. Yo probablemente este viernes, no estoy seguro, vamos a ir a La Moneda para pedirle al gobierno específicamente que le dé urgencia al proyecto de ayer presentado de reforma, ¿no? Porque es un proyecto de reforma constitucional, requiere quórum calificado, va a requerir un apoyo transversal. Pudimos hablar con la diputada Paulina Núñez, nos la encontramos y le hicimos presente y dijo que estaba de acuerdo con su voto. Sí, no saluda. Abrazo de año nuevo. Sí, por supuesto, con besito y todo. No, ¿cómo que no? No somos tan descorteses, a pesar que nos dicen come guaguas, pero no lo somos, ¿no? Yo veo que sí, o sea, todos están, yo creo, en esa parada. El tema es el tiempo. Eso es un factor determinante. Acá estamos con plazos muy cortos, ellos se van de vacaciones y eso es gravitante, pero igual de todas maneras vamos a tratar de impulsar desde nuestra fuerza, porque nosotros no somos más que organizaciones sociales, entonces tenemos limitaciones en cuanto a la capacidad también de acción. Rodolfo, a mí me parece que dentro de todo el estallido social, la crisis política y social actual, han habido hartas demandas que de pronto han alcanzado mayor amplitud y mayor consenso en lo necesarias que son. Tenemos al movimiento feminista, a los pueblos indígenas, incluso al movimiento a favor del medio ambiente, digamos, protección del medio ambiente. Pero a mí me da la impresión de que todavía las demandas de los migrantes están quizás no tan internalizadas dentro del movimiento en general. No sé si tú compartes esa opinión y quizás cuáles son de pronto las estrategias también para precisamente ser parte, digamos, o internalizar, digamos, lo importante que es asegurarle derechos básicos a la población migrante. Wow. Tremenda pregunta. Mira, esto es un motivo de reflexión permanente. O sea, por principios, ¿no? Yo creo que el pueblo migrante es parte del pueblo de Chile.
Entonces, el problema del medio ambiente nos afecta a los migrantes como a los nacionales. Y en ese sentido tenemos una posición. O unos a favor o otros en contra, pero tenemos una posición. El tema de los pueblos originarios es un tema en el cual nos sentimos identificados. Compartimos cierta similitud. No es lo mismo, pero compartimos cierta similitud en la exclusión. No somos considerados iguales y somos segregados igualmente. La discriminación nos golpea. El racismo. El racismo institucional o la discriminación institucional nos golpea fuertemente. No somos la élite política, generalmente las personas ni los pueblos originarios ni los migrantes. ¿No? Los migrantes somos ciudadanos de segunda o tercera categoría, los pueblos originarios están muy excluidos. Entonces, compartimos eso que pasa y también solidarizamos mutuamente. O sea, en las causas del pueblo mapuche hemos solidarizado el movimiento migrante y ellos han solidarizado con nosotros. Entonces, hay una alianza ahí, igual con el tema femenino, el tema del movimiento de mujeres. Nosotros somos parte. De hecho, un factor relevante en las consignas de este año que acaba de ocurrir el 2019 fue reivindicar que la lucha feminista es antirracista y que no puede ser de otra manera. Sí. Y de hecho las compañeras de la Secretaría de Mujeres Migrantes, las compañeras del movimiento afromigrante o afro simplemente, ellas han reivindicado este espacio y se han ganado un espacio entre el movimiento feministas, son parte de 8M, son parte de otras articulaciones y ellas apoyan esto. Entonces, nosotros nos sentimos identificados. Ahora, ¿eso significa que la causa migrante está incorporada a la demanda social chilena? Ahí hay una distancia. O sea, nos falta muchísimo por qué hablar. Porque la gente conoce la tele, no conoce la realidad. Conoce el discurso de un presidente que nos dice, el tema del desempleo tiene que ver con el factor del incremento de la población migrante en Chile. Por eso tenemos problemas de desempleo. Cuando dice es una persona que tiene evidentemente un alcance increíble, porque es presidente de la República, lo cubren todos los medios, ¿cómo tú combates eso desde la organización social? Tienes que hacer una tarea titánica. Entonces, ahí hay una brecha. Pero sin embargo nosotros hemos tratado de acortarla. Al menos con las dirigencias de las organizaciones sociales tenemos una convergencia ya más saldada, ¿no? Avanzamos, somos parte desde el momento de la creación de Unidad Social. Fuimos llamados y somos parte, estamos en la mesa Unidad Social. No somos los protagonistas, ¿no? Allá conversaba con Héctor, que hoy día sale en un artículo que fue Convergencia Social, la que presentó el proyecto de ley, y dije, y ahora se volvió vocero. Entonces nos sentimos así inflados en el pecho. Pero bueno, no somos la vocería, pero estamos ahí. Tenemos parte en la mesa. Igual hay una secretaría de tema migrante en la CUT, igual había una secretaría de todas las centrales. Tenemos relaciones con la CAT, con organizaciones determinadas, hemos tenido encuentro con el movimiento estudiantil. Estamos construyendo eso, porque la gente, yo creo que lo que debemos hacer, que es una gran tarea, es que la demanda del pueblo migrante es parte de la demanda del pueblo de Chile. Porque si tú quieres luchar contra la precariedad en el trabajo, ese trabajo informal, ese trabajo precario, sin condiciones mínimas de trabajo, sin respeto de tus derechos sociales, que es el que ocurre con los trabajadores migrantes, si tú quieres, y también con algunos chilenos, si tú quieres luchar contra eso, tienes que luchar contra la irregularidad migratoria. Porque la irregularidad migratoria es el sustento, la base que permite abuso. Entonces, si tú quieres luchar contra los problemas laborales, tienes que luchar contra la irregularidad. Y ese es un tema migrante. Entonces, eso lo tiene que incorporar el pueblo chileno. Pero ¿cómo lo haces? Hay que avanzar mucho. Yo creo que ahí hay una tarea, nos falta mucho, y también que nuestra población migrante entienda los problemas de Chile como suyos. Una de las cosas que nos costó mucho debatir y que nos cuesta debatir era romper esa idea. No, este es un tema de los chilenos, no de nosotros. Sí, además que también yo he escuchado en varias ocasiones esa parada como de yo vengo a Chile y tengo que aceptar la realidad del país, digamos, tengo que adaptarme a lo que este país me ofrece. Correcto. Pero claro, este país no ofrece nada a nadie, digamos, entonces ahora un 1%, entonces... Es que eso yo creo que es un punto bien importante. Una cosa es un sistema de adaptación que es propio de los movimientos migrantes, de cuando uno sale de un país a otro, pero eso no significa la vulneración de derechos fundamentales en el territorio en el que te encuentres. Entonces, Chile
uno se adapta obviamente al país en el que se encuentra. Por eso, por ejemplo, no significa que a mí me van a quitar mi derecho al voto, no voy a tener condiciones laborales regulares, no voy a estar dentro de un proceso de regularización como corresponde, no voy a poder tener acceso a salud, educación, vivienda. Eso no corresponde. Yo creo que lamentablemente esa conducta o esa naturalización de la precariedad, creo que no es la que no ha aceptado, y creo que, bueno, don Rodolfo durante muchos años han dado esa pelea de demostrar que no, el migrante no es el precario, no es el indigente, no es el que viene justamente a quitar las plazas laborales, sino todo lo contrario, es una persona que viene a contribuir culturalmente, económicamente, laboralmente y políticamente al territorio. Fernanda, ¿qué plazos hay para hacer todas las modificaciones habidas y por haber para el plebiscito de abril y para la constituyente? Complejo. A ver, los plazos respecto a la constituyente fueron determinados ya de acuerdo al documento que la misma mesa técnica entregó posterior al 26 de abril, que es la fecha en realidad que nos va a manejar a todos, que es la fecha del plebiscito. Pero antes de eso, como tal decía Rodolfo, estamos con los plazos bastante en contra. Cualquier modificación, incluso esta misma presentación de reforma constitucional, que requiere un quórum muy alto porque es del capítulo de reforma constitucional, estamos en contra. Se nos viene el feriado legislativo, que es todo febrero, feriado judicial en caso que se quiera accionar mediante la vía de la acción de protección, y nos toca con la fecha del último padrón que entrega el servicio electoral, que es el 26 de febrero, y ese padrón ya es el padrón final, auditado y sacramentado. Entonces, bien complejas las fechas que tenemos ahora. Y posterior al plebiscito ya se tienen que dar la fecha propiamente tal de llamar a las elecciones de quienes van a ser la asambleísta o quienes van a entrar en esta convención constituyente mixta, y posteriormente los plazos dados, aproximadamente un año, para que ya empiece la redacción y la elaboración de esta nueva constitución. O sea, nosotros nada de a poco. Nada de plazo. Nosotros vamos a tratar de, o sea, el proyecto es una de las acciones que hemos tenido en cuenta. También se está explorando la vía judicial, pero en el peor de los escenarios vamos a ir a impugnar el padrón uno a uno. Y vamos a hacer campaña abierta para que se presenten las reclamaciones al padrón y que todos los electores migrantes puedan hacerlo. O sea, vamos a hacerla masiva, vamos a preparar un recurso tipo, lo vamos a poner a disposición en todas las redes sociales, vamos a ir a la plaza de armas, a todos los espacios, a que la gente con fotocopia de su pasaporte, cuando tuvo la primera visa, vaya y impugne el padrón electoral para que se le reconozca su derecho a voto. Bien. O sea, ya están dando. Eso lo tenemos ahí, porque esperamos que la reforma prospere, o esperamos que el CERVER cambie de criterio y nos incorpore al padrón. Si es así, bueno, la otra ya queda de más. Y con respecto a esto que decíamos recién, Rodolfo, del ímpetu que tiene la comunidad migrante para participar en elecciones o en temas políticos del país al que viene, que en este caso, bueno, Chile. ¿Cómo has visto en este movimiento social a la comunidad inmigrante? ¿Las has visto muy involucrada, más o menos? ¿Te gustaría más? No, definitivamente siempre estamos en deuda, pero me siento muy orgulloso. Y mira, voy a ser chauvinista ahora, voy a hablar de los peruanos. O sea, espontáneamente se organizó una manifestación en apoyo a las demandas sociales y fuimos el 25 de octubre y fuimos parte de esa masa increíble de voluntad que se expresó el 25 y que ha sido la más grande de la historia, ¿no? Entonces estuvimos ahí presentes con una columna bien numerosa de migrantes y todos con la incertidumbre cuál iba a ser la recepción, ¿no? La recepción fue apoteósica, de verdad. La gente nos aplaudía en las calles porque casi todos fueron con polera de la selección peruana. Yo no tengo la mía. Y por si acaso, anuncio para regalos futuros. Los regalos de Reyes la recibo con gusto. Pero, Rizzi, ya sabes, ¿eh? Pero en tu casa apoyan a la selección chilena. Ya pasaron los Reyes. ¿Ah? Ya pasaron los Reyes. En tu casa apoyan a la selección chilena. La estrella sigue permanente en mi vida. Yo tengo mi estrella propia, así que no te vengas con cosas, Rizzi. Pero bueno, la recepción de la gente fue buena y ahí en el 25 nos encontramos con gente de muchos países que yo no pensaba. Me encontré con gente de Paraguay.
Mire. La comunidad paraguaya es bien pequeñita y me encontré con gente de Paraguay mostrándose como gente de Paraguay. Evidentemente habían colombianos, haitianos, estábamos los peruanos y todo el espectro de gente. En realidad fue y ha habido una gran recepción. Sin embargo, hay una gran cantidad de gente que sucumbió al miedo. Porque hay que entender de que hay actores dentro de la comunidad migrante, que están contratados para generar miedo. Hubo un funcionario público a contrata, asesor del subsecretario del Interior, que les dijo y se filtró un audio, ¿no? ¿Saben qué? Sí. Acá se exponen a que les apliquen la ley de extranjería y sean expulsados del país, y diciendo de que eso es una manifestación de orden violento y que va a alterar el orden público. O sea, es una cosa totalmente descabellada. O sea, aquí se pretende asociar el derecho a opinión, a manifestación, con el tema de la seguridad del Estado. Si no hubiera derecho a opinión, derecho a manifestación, no habría Estado de Derecho. Entonces, ¿qué cosa se defiende? Si decimos que Chile tiene un Estado de Derecho con todas las fallas que puede tener cualquier Estado, si aceptamos como que parte de esas fallas es la represión, que también podría darse en cualquier escenario de cualquier Estado, por más democrático que sea, pero no se puede negar plenamente, completamente el derecho a la expresión. Acá ellos han querido mutilar la expresión migrante. De hecho, han generado una serie de acciones: cerrar el Consejo Consultivo, actuar derechamente para generar otras articulaciones de migrantes, incluso formaron una convergencia ahí que no duró, parece, ni una semana, pero trataron de levantar líderes que no sé de dónde sacaron, un líder haitiano que sirvió simplemente de testaferro para el tema de las expulsiones colectivas a los haitianos. Trataron de hacer muchas cosas. Y que después salió, después apareció limpiando. No lo han podido hacer. Después el líder haitiano apareció limpiando la estación Baqueano. Sí. Era el que encabezaba la limpieza de Baqueano. Sí, estuvieron en esa. Lamentablemente le duró muy poco, porque al día siguiente siguieron las manifestaciones ahí. Pero esa lógica no les ha permitido. Ahí fracasó el amigo de Jorge, Mijail, pero bueno. Nosotros seguimos. Es que lo que pasa es que nosotros peleamos no peleamos por un sueldo. Rodolfo, no me habla. No me caería mal un sueldo de asesor del subsecretario. No me habla. ¿Ah? No me habla. Que no le habla bonito. Donde hubo fuego quedan cenizas, Jorge, no lo niegues. A mí todas las amistades me las han quitado por ser amigo de Rodolfo Noriega. Wow. No te juntes con esos extremistas, son peligrosos. Esos come guaguas. Eso. Ya, se nos acabó el tiempo, lo siento. Agradecerle a Fernanda Torres, abogada, investigadora en Derechos Humanos y Migración, y a Rodolfo Noriega, de la Coordinadora Nacional de Migrantes, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación a todas y a todos. Gracias. Bárbara Virginia, sí. Te iba a decir Francisca, no sé por qué. Tienes cara Francisca igual, puede ser. Y libertad, te faltó libertad. Es que no se ve de acá. Ahí está. Saludalo, Jorge, sí, con la mano. No, en la gente que está viendo el streaming ve la libertad ahí saludando. Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Sí, agradecerles a toda la gente de Radio Juan Gómez Milla, de la Radio 100 de Atacama, de la plataforma TECEN y de Radio Antonia FM. Nosotros nos escuchamos dentro de 7 días. Cuídense. Chao. Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio producido por Revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en Revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de 7 días volveremos a esta misma radio. Y recuerda, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.